guerras, realeza, halagos y fallas épicas de traducción. Los estados de América no obtuvieron sus nombres por casualidad. Todos tienen una historia, algunas nobles, otras peculiares o extrañas. Hoy en The Infographics Show vemos cómo cada estado obtuvo su nombre. Número 50, Nevada. Quizás no lo notes al ver los desiertos y cañones interminables del estado, pero el nombre significa cubierto de nieve porque proviene de la cadena montañosa Sierra Nevada que limita con el estado, lo que se traduce como montañas nevadas. Esto no sorprende a los locales, pues Nevada, pese a su fama desértica, es el estado con más cadenas montañosas nombradas. Así es, Nevada está llena de montañas. Dato curioso. Puedes saber si alguien es nevadense por cómo pronuncia el estado. Los locales enfatizan el BAD en Nevada. Mientras tanto, la gente de fuera dice BA nevadenses, nevadenses. No te reprocharán si te equivocas. A diferencia de otros estados, el número 49 Arkansas se pronuncia Arkansas, no Arkansas. ¿Por qué? El nombre se inspiró en la tribu Quapaw de la región. La tribu se llamaba Arcana o Arkansas, según a quien preguntes. La palabra significa viento del sur o gente río abajo. Los franceses usaron a una tribu local como sus guías, y su acento único nos dio la pronunciación inusual de Arkansas en los años 1800. Un senador en realidad intentó que sonara más inglés, como Arkansas, pero para entonces todos ya decían Arkansas. El estado aprobó una resolución estableciendo la pronunciación oficial de Arkansas. Es el resultado del juego de teléfono más largo y extraño. De otro modo, podría decirse como el número 48, Kansas y Arkansas, están relacionados por el origen de su nombre. Kansas significa prácticamente lo mismo. El estado fue nombrado por la tribu Kansas o Kansa de la familia Sioux, que vivía a orillas de un río local. También significa gente del viento del sur. ¿Por qué la diferencia de nombre en los idiomas algonquinos? El prefijo a corresponde a grupos étnicos. Además, las distintas pronunciaciones en francés e inglés hicieron que los nombres de los dos estados se diferenciaran. Los franceses también confundieron el nombre de otro estado. El 47, Illinois, puede llevar el nombre de una tribu nativa americana de la zona. Hace tiempo, los franceses escucharon el nombre de la tribu como Illinois y así lo escribieron. Algunos creen que la palabra original era Irinwiwa, que significa hablar de manera común. Otra teoría es que proviene de la palabra nativa para guerrero, Illinois, combinada con el guay francés. En 1818, el Congreso conservó la ortografía francesa, pero cambió la pronunciación. En lugar de pronunciarlo como Illinois, lo pronunciaron como Illinois, aunque eso tampoco es realmente inglés. Y ni siquiera es la peor confusión causada por el enredo entre el francés y el inglés. Número 46. El desacuerdo sobre el origen del nombre de Maine fue tan grande que los legisladores locales tuvieron que intervenir para resolverlo, de una vez por todas. El desacuerdo era, una vez más, si el nombre proviene del francés o del inglés. Algunos pensaban que era inglés, llamando a la tierra Maine para distinguirla de las muchas islas frente a la costa. Más de 4.600 personas pensaban que fue nombrada por la provincia francesa Maine. En 2001, la legislatura de Maine decidió terminar el debate, diciendo que sí, Maine fue nombrada por la ubicación francesa. El francés no fue el único idioma extranjero que influyó en los estados de Estados Unidos. Número 45, Montana. Si sacaste algo más alto que una D en la clase de español de la preparatoria, quizá pienses que ya sabes esta. Montana viene de la palabra en español para montaña, porque las montañas rocosas atraviesan Montana, pero ningún estado tendría su nombre sin cierta controversia sobre su origen. Aunque James Ashley, representante de Ohio, afirmó en 1864 que la palabra era española, semanas después su colega no estuvo de acuerdo. El senador de Michigan, Jacob Howard, afirmó que el nombre viene del latín Montana, mostrando cómo los idiomas cambian. Las disputas políticas nunca terminan. Hablando de disputas, el número 44, en 1624, Nueva York fue colonizada por los holandeses. Primero se llamó Nueva Ámsterdam, hasta que los británicos la tomaron en 1664. Obviamente no quisieron quedarse con ese nombre, así que la llamaron Nueva York en honor al duque de York, quien técnicamente era el dueño. Su hermano, el rey Carlos II, le había dado la tierra, pero en 1673 los holandeses la recuperaron y la llamaron Nueva Oranje. Un año después, se la devolvieron a los británicos y volvió a llamarse Nueva York. El resto de Nueva Holanda, también se incorporó y tomó el nombre de Nueva York. Mientras tanto, los nativos americanos que habían sobrevivido a la viruela intentaron en vano elegir un bando, sin darse cuenta todavía de que, sin importar quién ganara, ellos serían los que perderían.
Ya sabemos por qué Nueva York se llama así. A diferencia del número 43 Tennessee, nadie sabe qué significa Tennessee. El capitán Juan Pardo, explorador español, registró el nombre en 1567 tras hallar una aldea nativa llamada Tenascuy. Tras muchos intentos de deletreo como Tennessee y Tennessee, el gobernador de Carolina del Sur lo llamó Tennessee en una carta de 1750 y así se quedó. Otro dato curioso sobre la zona: parte de Tennessee, junto con Kentucky, casi fue un estado separado llamado Transilvania, pero el plan fracasó porque Virginia y Carolina del Norte reclamaron la tierra en su lugar. Hablando de Carolina del Norte y de los estados que lograron dividir su territorio. Pues número 42. Carolina del Norte. El rey Carlos II otorgó una concesión de tierras a Sir Roberto Heath para Carolina del Norte y Carolina del Sur, porque ambas áreas solían ser una sola Carolina hasta 1712. Las concesiones eran recompensas del rey Carlos a sus principales aliados en la Guerra Civil Inglesa contra Oliver Cromwell. Así que el estado fue nombrado por su nombre original en latín, Carolus. Lo curioso es que los colonos franceses ya habían dejado su huella en la zona en el siglo XVI y también llamaron a la región Caroline en honor a su rey, el rey Carlos IX. La era de la exploración fue poco creativa para los monarcas. Pero, ¿por qué se dividieron ambos estados? Número 41. Carolina del Sur. Carolina del Norte y Carolina del Sur terminaron siendo muy diferentes en cuanto a geografía, economía y población. Primero, la región de Carolina era simplemente demasiado grande y difícil de navegar, lo que la hacía difícil de administrar. En 1691 se designó un vicegobernador para el norte de la región. Las principales ciudades como Charlestown, ahora Charleston, Cape Fear y Albemarle, estaban demasiado alejadas entre sí para mantener buenas conexiones, lo que llevó a que las dos áreas se distanciaran aún más. Carolina del Norte no crecía financieramente tan rápido como Carolina del Sur. La complicada costa norte dificultaba el comercio y envío de mercancías. El suelo rocoso dificultaba la agricultura, por lo que las granjas eran más pequeñas y menos rentables que en el sur. Carolina del Sur tuvo un auge poblacional respecto al norte en 1712. Cada uno tomó su camino, pero esa rivalidad no se comparaba con la siguiente. Número 40. Dakota del Norte. Dakota era una tribu Sioux de la región. Su nombre significa amigos o aliados, lo cual es irónico al conocer por qué Dakota del Norte y Dakota del Sur se separaron. El territorio de Dakota, creado en 1861, abarcaba Dakota del Norte, Dakota del Sur, Montana y Wyoming. En 1889, las Dakotas fueron admitidas en la Unión como estados oficiales. Ese mismo año, Dakota del Norte y Dakota del Sur se separaron oficialmente. ¿Por qué la incompatibilidad? ¿Diferencias irreconciliables? En realidad, Dakota del Norte y Dakota del Sur tenían muchos conflictos. Como dice la profesora de historia Kimberly Porter, la mitad sur no quería a la mitad norte. Número 39. Dakota del Sur. Dakota del Sur creía que Dakota del Norte estaba dominada por gente salvaje, rancheros y comerciantes de pieles. Se detuvieron antes de llamarlos hordas vulgares. En 1880, Dakota del Sur tenía 98,000 habitantes. 37,000. Dakota del Sur tenía suficiente población y quería ser estado con urgencia. El gobierno federal dijo que las Dakotas debían unirse como un solo estado, o Dakota del Sur esperar a que Dakota del Norte tuviera suficiente población. Eso generó más resentimiento cuando el norte por fin tuvo suficiente población. Dakota del Sur pidió unirse como Dakota y que el norte buscara otro nombre, pero ambos se negaron a renunciar a Dakota porque se relacionaba con productos agrícolas de calidad. En 1889, el presidente Benjamin Harrison resolvió la disputa admitiendo a Dakota del Norte y Dakota del Sur como estados separados. Mejor busquemos una verdadera amistad. Número 38. Texas proviene de Taishia, que significa amigo o hola, amigo, palabra usada por la tribu Cato. Los españoles del siglo XVI usaron esta palabra para describir a tribus que eran amigables con ellos, pero la hispanizaron a Texas y los angloparlantes después la anglicanizaron a Texas. Este origen podría explicar por qué el lema de Texas es amistad. Algunos estados tienen nombres de tribus locales con significados menos destacados. Número 37. Alabama. Los europeos nombraron el estado por el río Alabama, cuyo nombre viene de una tribu local. Durante años, la gente pensó que Alabama significaba aquí descansamos, lo cual suena, algo oscuro, pero en Choctaw en realidad significa limpiadores de matorrales. Alba significa vegetación y amo significa reunir. Y como los miembros de la tribu local habían limpiado gran parte de la tierra para cultivar vegetales, esto tendría sentido.
pero no tenemos idea de lo que estaba haciendo la siguiente tribu para obtener su nombre. Número 36, Iowa. Recibió su nombre de la tribu local Ayuxwa, escrita Ioways. En inglés la palabra significaba soñoliento o alguien que hace dormir, lo cual muchos argumentarían que es exactamente lo que te hace conducir por los interminables campos planos de maíz de Iowa. La primera vez que Iowa aparece en un libro es por el teniente Alberto M. Lee, publicado en 1836 Sinsendo. Se encontró con el término un año antes durante una misión en la zona, pero fue inesperado. La tribu local en realidad se llamaba Baksoge, que significa nieve cenicienta. Ayawa podría ser el nombre que los Dakota usaban para la tribu. ¿Lo decían como una ofensa? Nunca lo sabremos. Definitivamente no es tan sencillo como el número 35. Indiana significa tierra de los indios, probablemente porque se compró a los nativos americanos junto al río Ohio. Esto fue seguido rápidamente por la Ley de Remoción de Indios de 1830, que obligó a las tribus restantes en la zona a mudarse al oeste. Es algo extraño nombrar un lugar en honor a las personas que finalmente expulsaste de ahí. Indiana era más grande, parte del territorio del noroeste en 1787, antes de ser el territorio de Indiana en 1800. Este territorio incluía la mayor parte de Illinois, Wisconsin, Indiana, Michigan y una pequeña franja del este de Minnesota. Luego, en 1816, la actual Indiana finalmente se convirtió en un estado. Otros estados siguieron siendo enormes, algo que se refleja en su nombre. Número 34. La gente de Alaska creía que la palabra Alaska proviene de la palabra Alut Alieksa, que se traduce como Gran Tierra. Dado que Alaska tiene más de 665,000 millas cuadradas, es lógico que quepan California, Texas y Montana juntos en su territorio. Pero la palabra Aleut está sujeta a interpretación. Otros que la escriben como Alexok dicen que significa el continente o una península. ¿Por qué los Aleuts no pueden aclarar esto? El desacuerdo sobre la traducción de Alexak viene de lo específico que es. Literalmente significa el objeto hacia el cual se dirige la acción del mar. No existe una sola palabra en inglés para eso. ¿Te parece largo? Espera a escuchar qué significa el número 33. Connecticut. El nombre del estado, como muchos otros, proviene de uno de sus ríos principales, en este caso, el río Connecticut, o según los mohicanos locales en el siglo XVII, Kinetukut, o el río Canoctacut. Honestamente, parece que los colonos solo estaban escribiendo su mejor suposición educada de lo que estaban escuchando. Significa río largo de mareas sobre el río largo de mareas, o río cuyas aguas son movidas en olas por las mareas. Son cosas tan específicas que tienen una sola palabra para describirlas. Los grandes cuerpos de agua suelen ser origen popular de nombres de estados. Número 32. Mississippi era el nombre del gran río antes de convertirse en el nombre de la tierra que lo rodea. Los ríos eran vitales como fuentes de agua y rutas comerciales. En aquel entonces, las comunidades nativas americanas se referían al Mississippi exactamente así, llamándolo Mississippi, que significa agua grande, o gran agua, o padre de las aguas, dependiendo de lo poético que se sintiera el traductor. Como el número 31, no sorprende que Michigan, rodeado por 4 de los 5 grandes lagos, deba su nombre a ellos. El nombre del estado viene de la palabra Ojibwa o Chippewa, Michigama, que significa gran lago. La palabra proviene del idioma algonquino, un dialecto que hablaban los Ojibwa. Exploradores europeos llamaron Lago Michigan así por primera vez en 1679. Con el tiempo, también nombraron así a todo el estado. Algunos significados nativos americanos han perdurado en el apodo actual del estado. Número 30. Minnesota es conocida como la tierra de los 10,000 lagos, aunque en realidad el estado tiene más de 11,000 y su nombre proviene de las palabras Dakota para agua y nubes, Ni y Sota, respectivamente. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre si llamaron así a la tierra porque el agua era tan clara que reflejaba las nubes, o porque el agua en sí era turbia. De cualquier manera, el origen de la palabra del nombre de Minnesota es claro. A diferencia del número 29, Missouri, proviene de una palabra Sioux, Owe Masurita. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre lo que significa exactamente. Muchos lo interpretan como agua lodosa, pero la Oficina de Etnología Americana del Instituto Smithsoniano discrepa. Ellos piensan que Sioux significaba pueblo de las grandes canoas, ya que Miss probablemente es grande, como en Mississippi. Algunos piensan que significa canoa excavada o de tronco. Esta confusión es menos común cuando los estados tienen nombres de personas. Número 28. En 1610, Samuel Argyll, explorador de Delaware, navegaba al norte desde Virginia
cuando vio el actual cabo Henlopen y lo llamó Cabo Delaware, en honor al gobernador de Virginia, Thomas West. Esto no parece tener sentido hasta que sabes que también fue el 12º barón de la Loire. El título significa de la guerra en francés antiguo. En 1610, West salvó Jamestown del colapso al llegar con suministros y refuerzos. Solo vivió en Virginia hasta 1611. La mala salud lo llevó a regresar a Inglaterra, pero antes impuso un régimen militar estricto y lanzó una campaña brutal contra los nativos americanos. Intentó regresar en 1618, pero murió en el camino. Así que West dejó un legado muy diferente, dependiendo de a quién le preguntaras. Delaware aún conserva su nombre porque Argyll lo honró. A veces los exploradores elegían recordar su hogar. Número 27. Nuevo Hampshire. Los colonos europeos a veces optaban por no crear nombres nuevos, por eso Nuevo Hampshire se inspiró en el condado de Hampshire en Inglaterra. Esto se debe a que el capitán Juan Mason, quien recibió tierras para colonizar en 1623, era de Hampshire. Sin embargo, Mason nunca vería su nuevo hogar antes de poder siquiera hacer el viaje. Murió en 1635. Un tema recurrente con los viajes transatlánticos y la salud en general de la época, parece que los años 1600 fueron una mala época en cuanto a la supervivencia. Sobre los estados con nombres en honor a Inglaterra, hay uno más, el número 26. La tierra de Nueva Jersey fue otorgada a Sir Jorge Carteret y Lord Berkeley por el Duque de York. ¿Y tus padres ni siquiera pudieron regalarte un PlayStation para Navidad? Sir Carteret, originario de Jersey en el Canal de la Mancha, deseaba traer consigo un pedazo de su hogar. Al nombrar la tierra, también fue vicegobernador de la isla, así que era bastante importante, lo cual tiene sentido porque un duque le regaló una colonia. Pero, ¿de dónde viene Jersey? Historiadores afirman que es una mala pronunciación del nombre romano Cesarea o un nombre vikingo. Era isla en nórdico antiguo, así que Jersey pudo haber sido la isla Yers. Igual que el siguiente estado fue nombrado por un solo hombre. El número 25, Pensilvania. El rey Carlos II le otorgó esta zona a William Penn en 1681. Penn, cuáquero, buscaba fundar una comunidad cuáquera pacífica allí. Como el rey Carlos II dejó un espacio en blanco bajo el nombre, Penn decidió llamarla Pensilvania. No por él, sino por su padre almirante. O quizás sí, y solo usó eso como pretexto. Silvania proviene de los extensos bosques de la región. Silvan es boscoso e estado significa estado de. Así que Pensilvania es el estado de los bosques de Penn, a diferencia de hoy, donde en su mayoría es solo un estado de aficionados al deporte, entusiastas y cheesesteak. Otros que fueron enviados al extranjero para establecer los estados querían emplear un poco más de adulación en su estrategia de nombres. Número 24. Georgia obtuvo su nombre del rey Jorge. No ese rey Jorge, el otro. Las colonias se rebelaron contra el rey Jorge II. El rey Jorge II otorgó la Carta Real para la última de las 13 colonias en 1732 al general James Oglethorpe y decidió que al menos quería que una llevara su nombre. El sufijo estado significa estado de. La colonia se creó como refugio para deudores ingleses y pobres merecedores enviados a recuperar su estabilidad financiera. Oglethorpe decidió ayudar a esta población tras la muerte de un amigo en una prisión para deudores. Era un práctico estado colchón entre las colonias inglesas y la Florida española, lo que más interesaba al rey Jorge II. Otros estados con nombres reales incluyen Maryland, el número 23. La realeza que le dio su nombre a Maryland fue la reina Enriqueta María, la reina María, esposa del rey Carlos. El rey le dio a Lord Baltimore una carta en 1632 para fundar Maryland. Nadie está seguro si el rey lo pidió o si Lord Baltimore pensó que sería bueno halagar al hombre que acababa de entregarle todo un territorio. Sin embargo, sí sabemos que Lord Baltimore originalmente quería nombrar el área Crescentia, tierra de crecimiento o aumento. Maryland es conocido por ser uno de 2 estados con nombre de mujer. Pero antes de llegar a eso, veamos qué dejaron los miembros de la realeza francesa en cuanto a nombres. Número 22. Luisiana. Otro estado nombrado en honor a un rey, Luisiana fue nombrado en honor al rey francés, el rey Luis XIV. El explorador René Roberto Cavelier de La Salle le dio al territorio el nombre de La Luisiana en 1683, que se traduce como Tierra de Luis. Originalmente, era el nombre de todo el territorio de Luisiana, que abarcaba gran parte del Medio Oeste, hasta que los estados y territorios se separaron uno por uno, dejando la calurosa y húmeda Luisiana junto al Golfo. Regresemos a la mujer número 21.
Virginia es conocida por ser la primera colonia. Es la primera colonia con nombre de mujer. El estado fue nombrado en honor a la reina primera Isabel I de Primera en Inglaterra. No por su nombre de pila, sino por su apodo, la Reina Virgen. Fue esta reina quien le dio permiso a Sir Walter Raleigh para colonizar el lugar en 1584, después de lo cual, casualmente, él sugirió que debería nombrarlo en su honor. La virginidad de la reina Isabel es dudosa. La mayoría de historiadores cree que no lo era. Sin embargo, nunca se casó y decía estar casada con Inglaterra. Así que Virginia lo fue hasta que dejó de serlo. Aunque no del todo, la número 20, Virginia Occidental, también nombrado por una virgen, perteneció a Virginia hasta la Guerra Civil. Ya había resentimiento acumulado. Con el paso de los años, los condados occidentales del estado se sintieron ignorados y pasados por alto por sus contrapartes orientales más ricas y pobladas. Cuando comenzó la Guerra Civil y Virginia se separó, Virginia Occidental ya había tenido suficiente. Querían permanecer en la Unión, así que formaron su propio estado, que se convirtió en parte de los Estados Unidos o de lo que quedaba de ellos en ese momento. El 20 de junio de 1863, también pensaron en nombres como Kanawha o Allegheny, por los ríos locales. Los habitantes seguían considerándose virginianos, pero al no estar de acuerdo con sus compatriotas, lo llamaron Virginia Occidental. No todos los estados con nombre de líder tienen relación con la realeza. Washington, el estado número 19 y Washington, Distrito de Columbia, llevan el nombre del primer presidente, George Washington. Es el único estado con nombre de un presidente, pero Distrito de Columbia es en realidad la razón por la que no se le puso otro nombre, ya que Distrito de Columbia significa Distrito de Columbia. En ese tiempo, Columbia representaba a Estados Unidos como figura femenina, nombrada por Cristóbal Colón. Los colonos del norte querían llamar a su nuevo territorio Columbia, segundo en honor al río Columbia. El Congreso consideró que era confuso, porque Distrito de Columbia ya tenía ese nombre y eligieron Washington. Y no sabes lo que es confuso hasta que llegas al número 18 Kentucky, si aún no lo has notado. La gente era y sigue siendo muy mala para traducir los idiomas nativos americanos, o simplemente no hay traducciones directas y fáciles al inglés. De cualquier manera, hace que el origen de la mayoría de los nombres de los estados sea un juego de adivinanzas. El origen del nombre Kentucky es de los más disputados entre los estados. Existen varios posibles significados, todos de distintas lenguas nativas americanas de la región. Pradera, Quintaque, Tierra del Mañana, Quintatán y Tierra Oscura y Sangrienta. Quintuque, otra posible interpretación, Río de Sangre. Puedes ver por qué Kentucky no eligió eso como el lema del estado. Vamos a quedarnos con origen del nombre desconocido, al igual que el número 17 Arizona. Nadie sabe qué pasa con Arizona. Nos referimos también al nombre. Los historiadores todavía no se ponen de acuerdo sobre lo que significa Arizona, ni siquiera de qué idioma proviene. Teoría 1. La palabra viene del idioma papago y significa lugar del manantial joven o del pequeño manantial. Teoría 2. Algunos creen que viene de una palabra vasca que significa buen roble, pues los españoles fueron los primeros europeos en establecerse ahí. Teoría 3. Algunos historiadores piensan que podría venir del azteca Arizuma, que significa portador de plata, porque se halló plata en el estado. Los aztecas no se establecieron en la zona, pero mantuvieron comercio a largo plazo con las tribus locales. Al final, nadie se pone de acuerdo, así que elige la versión que quieras. Al menos no tiene un nombre políticamente incorrecto como el 16 Chomcentomians. Oklahoma. Su nombre viene del idioma Choctaw, una tribu aún presente en la región, ya que la nación Choctaw cubre más de 11,000 millas cuadradas en el sureste del estado. El jefe Choctaw Calijote dio el nombre en 1865 y luego se llamó Alan Wright. Sin duda, un descenso en nombres geniales. Proviene de Oklahoma, una combinación de dos palabras que significan gente ocla y rojo juma en Choctaw. La gente lo usaba para describir el color de piel de su raza en general. Pero hace apenas un par de años, en 2023, un periódico Choctaw dio una explicación alternativa, que Homa era un título dado a aquellos que no se retiraban. Así que Oklahoma significaría personas que no se retiran. Otro nombre con explicaciones alternativas es el 15. Wisconsin, nombre nativo americano del río del estado, originalmente era Mesconsin. Jacques Marquette lo escribió como Mescausin, pero otro explorador francés escuchó Wisconsin. Al convertirse en territorio de Estados Unidos en 1836 y estado en 1848, los colonos angloparlantes lo llamaron Wisconsin, según su pronunciación del nombre nativo. Con el tiempo, han surgido muchas interpretaciones, pero la Sociedad Histórica de Wisconsin está de acuerdo. Este arroyo serpentea entre acantilados rojos a lo largo del río Wisconsin. Parece que a quienes nombran estados les gusta el rojo.
ya que Colorado, el número 14, fue llamado así por exploradores españoles que encontraron un río con ese color. Debido al suelo local, el Colorado sí se ve rojo y lodoso a veces. En 1861, al crearse el territorio, el Congreso tomó el nombre del río y lo asignó a la región. Era 1861 y enfrentaban problemas más urgentes como la separación de medio país. Cuando Colorado fue estado en 1876, mantuvo el nombre y no es la última vez que aparece en la lista. Los colonos estaban obsesionados con eso, el agua y las montañas. Número 13. Utah. Es otro nombre que fue mal pronunciado durante años hasta adquirir su forma actual. Las tribus locales de la región se llamaban los Ute, pero los españoles lo pronunciaron como Utah. La gente cree que significa gente de las montañas, pero nadie está 100% seguro, de todos modos. En 1850, cuando Utah se convirtió en un territorio, Estados Unidos tomó el nombre y lo adoptó, igual que hizo con el número 12, Vermont. La palabra Vermont viene del francés. Samuel de Champlain, un explorador francés que más tarde le dio su nombre a un lago, registró el nombre en un mapa en 1632. Fue parte de la Nueva Francia. Luego, verde significa green y mont significa montaña. Hay una cadena montañosa en Vermont que todavía lleva el nombre de Montañas Verdes. Hoy en día, a los hablantes de francés que insisten en que así no se dice verde, quizá ahora no sea así, pero antes sí lo era. Verd, verse y verd se usaban igual hasta 1847. Pero tras la guerra franco-indígena, los británicos obtuvieron la tierra en 1763. Anglicanizaron la ortografía a Vermont y lo oficializaron en la Constitución Estatal en 1777. Los estados sin montañas usaron nombres de colinas. Número 11. Massachusetts. La tribu local de Massachusetts tenía un nombre que se traducía aproximadamente como «en o cerca de la colina verde», un nombre apropiado para un estado conocido por sus verdes colinas onduladas. Boston, la ciudad más poblada de Massachusetts, tenía el apodo histórico de la ciudad sobre una colina. Fue registrado por primera vez en 1614 por el capitán Juan Smith. Sí, ese es el capitán Juan Smith, famoso por escritos históricos y la película de Disney Pocahontas. Él también nombró a Nueva Inglaterra. Al menos no fue nombrada por una característica natural que desaparece en arenas movedizas. A diferencia del número 10, Nebraska, el nombre de Nebraska proviene de la palabra Sioux Nebraska, o Nebraska, o Nibratke, que significa agua plana. Era el nombre original del río Platte, porque es ancho y aparentemente liso en apariencia. Pero el Platte es engañoso. Los primeros colonos estaban frustrados por su absoluta inutilidad para la navegación. Los bancos de arena y las corrientes en constante cambio hacían imposible navegarlo sin encallar. Si intentas vadearlo o nadar, ten cuidado con las arenas movedizas. Resulta que no es solo un peligro en las caricaturas antiguas, es muy real. Sobre un estado que tiene el nombre de un cuerpo de agua útil, el número 9, Ohio. El estado fue nombrado por el río Ohio, cuyo nombre proviene de una palabra iroquesa que significa buen o hermoso río, Hoyo u Ohio según la fuente. Si te preguntas si todos estaban obsesionados con los ríos en ese entonces, sí lo estaban. Para ser justos, comerciaban, cultivaban y sobrevivían por ellos. Los ríos eran muy importantes entonces. Incluso hoy en día, el río Ohio abastece de agua potable a 5 millones de personas, sigue siendo bastante importante. Al menos no inventaron completamente un nombre como el número 8. Los estudiantes de preparatoria de Idaho han estado haciendo bromas sobre el nombre de Idaho durante décadas, y deberían hacerlo, porque mucha gente piensa que Idaho es un nombre completamente inventado. Un cabildero minero dijo que Idaho era una palabra nativa que significaba gema de las montañas y que era adecuada. Idaho es conocido como el estado de las gemas por sus muchas piedras raras, un apodo mucho mejor que el de estado de la papa. Solo 10 años después, salió un artículo diciendo que un hombre excéntrico llamado Jorge Wheeling lo inventó. Originalmente, Idaho iba a ser el nombre de todo el territorio, incluyendo lo que ahora es Colorado. Pero el Congreso pensó que sonaba demasiado aleatorio, así que eligieron Colorado en su lugar, cuando Idaho eventualmente se separó y se convirtió en su propio territorio. El nombre estaba convenientemente ahí, esperando a ser usado. El nombre de este estado no fue inventado, pero podría significar muchas cosas. 7. Oregón. Esto es lo que Oregón podría significar. Orégano. Hombres de orejas grandes o aguas que caen suave. Lo explicó. La palabra se usó primero en una propuesta de financiamiento de 1765 hecha por Roberto Rogers. Para encontrar el paso del noroeste, él escribe que seguirá un río llamado Oregón por los nativos americanos. Nadie sabe dónde escuchó ese término o de qué río está hablando siquiera.
Pero aquí están las teorías. 1. Viene de la palabra española orégano, por la salvia silvestre indígena del estado. 2. Viene de los españoles oregones, un término que se refería a las tribus locales y significaba hombres de orejas grandes. 3. Viene de alura agua y significa aguas que caen suavemente. Rogers tampoco encontró el paso. Al igual que el hombre que nombró el siguiente estado, no encontró lo que buscaba. 6. Florida. No, el estado no se llama así por el rapero Florida. Sorprendente, lo sabemos. Juan Ponce de León llegó a Florida en 1513, cerca del domingo de Pascua, vio flores silvestres por todas partes y la llamó Pascua de Flores o Pascua Florida. De León buscaba la fuente de la juventud, pero no la halló. Quizás su búsqueda la continúan las personas mayores de todo el país que se han mudado al estado del sol. No sabemos si buscan la juventud, pero eso hizo que Florida tenga más comunidades de retiro en Estados Unidos. Otro estado, el número 5, Nuevo México, tiene un nombre de religión no cristiana. Los españoles en realidad usaban el término Nuevo México desde el siglo XVI para referirse a cualquier tierra al norte del Río Grande. Cuando el estado pasó a ser parte de Estados Unidos después de la guerra entre México y Estados Unidos, simplemente conservaron el nombre. Pero, ¿qué significa México? El país fue nombrado en honor a un dios azteca llamado Mexitli. Él era increíblemente importante en la mitología azteca, un legendario y temido líder, sacerdote de guerra y comandante militar que llevó a los aztecas a su capital, Tenochtitlán. Y aún así, no es el único dios por el que un estado ha sido nombrado, como Hawái. Estas islas casi fueron nombradas las Islas Sandwich, como tributo al conde de Sandwich. O lo serían si el capitán James Cook hubiera logrado su objetivo en 1778. El problema es que el capitán James Cook no descubrió las islas, sino que simplemente llegó a un lugar donde ya existía una sociedad. Y los locales, que no sabían quién o qué era el conde de Sandwich, no eran fanáticos del nombre. El rey Kamehameha primero finalmente unificó las islas bajo su mando en 1810 bajo el nombre de Reino de Hawái. Algunos piensan que proviene de Hawa, que significa patria, y estado pequeño y furioso. Algunos creen que fue un tributo a Hawái Loa, un legendario pescador y navegante polinesio que habría descubierto las islas. Al menos, el estado no recibió un nombre aleatorio como número 3. Rhode Island. Rhode Island podría haber recibido su nombre de una isla en Grecia. Giovanni de Barrazzano escribió el nombre en una carta de 1524, describiendo una isla cerca de la bahía de Narragansett. Para él, se parecía a Rodas, excepto por las columnas, playas y clima soleado, suponemos. Pero los historiadores creen que hay otra explicación. El navegante holandés Adrian Blok la nombró Rhode Island por la arcilla roja de la costa. Y como el holandés es casi imposible de pronunciar para los que no son nativos, luego se anglicanizó a Rhode Island. Hablando de estados nombrados por lugares al azar, 2 Wyoming. El congresista de Omandio, que creó el nombre, James Mashley, luego dudó si debió proponer el territorio. La tierra era seca, dura y poco habitable, pero aún así amaba el nombre que había creado, que en realidad provenía de un valle en Pensilvania. El poema Gertrude de Wyoming, de 1809, hizo famoso al valle al describirlo hermosamente. Como Ashley nació en Pensilvania, propuso este bonito nombre para el nuevo territorio. Lo que aún no es seguro es exactamente qué significa Wyoming. Una explicación es la palabra Muncie Delaware Chi-Wewamink, que significa en la gran llanura del río. También podría venir de Maguawama, una palabra Delaware que significa grandes llanuras. Al menos, Wyoming fue nombrado por un lugar que era real, a diferencia del número 1, California. California fue nombrada por una isla mítica en un libro, específicamente un bestseller español llamado Las Sergas de Esplandián, publicado en 1510 por García Rodríguez de Montalvo. En el libro de Montalvo, California es una isla parecida al Edén, habitada por mujeres guerreras negras que montan grifos míticos por una tierra exuberante llena de piedras preciosas y oro. Suena genial. Cuando Cortés llegó a California en 1535, pensó que era una isla y la nombró así. ¿Por qué? Bueno, porque Cortés y Jiménez ni siquiera estaban en el estado actual de California. Estaban en Baja California, una península larga y delgada que fácilmente podría confundirse con una isla si llegas a su extremo sur. Pero quizá Cortés era un poco psíquico, porque cientos de años después se encontraría oro en California, dando inicio a la frenética fiebre del oro de mediados del siglo XIX. Ya sabes cómo se nombraron los estados, pero ¿y si el mapa de América fuera totalmente distinto? Mira Estados Unidos de America Today. Descubre cómo la historia cambiaría si el sur ganara la guerra civil, o haz clic en este video.